Why is every pretty girl with a horrible looking man? I don't understand. Mom said I was good. I liked it. It made me feel good. I love you so much. Ojo con esto, porque muchas mujeres creen que el amor se ve así y en realidad están aceptando migajas. Si eres una persona que acepta migajas, te van a seguir dando migajas. Si eres alguien que no se valora y no se da su lugar, no te van a valorar y no te van a dar tu lugar. ¿Por qué te apegaste a un tipo que nunca te dio nada de verdad? Porque tu vida estaba vacía, era aburrida y ahora él vino a ser el centro, el eje de tu atención. Wait, see if you guys can pick this up. You give an ugly guy a chance, he thinks he rules the world. No sé si vieron ese nuevo episodio del podcast de Benny Blanco donde literalmente Selena Gómez le besa los pies, lo cual fue demasiado incómodo porque les juro que llevaba mucho tiempo sin ver algo que me produjera tanto rechazo en internet. Ya sé que capaz puede sonar un poco exagerado, pero lo digo de la manera más literal posible. Es tipo de esas cosas que uno se pregunta ¿qué acabo de ver y por qué perturba tanto? Y es que, a ver, obviamente dentro de la cultura pop siempre han habido cosas que a primera vista parecen absurdas, cosas que uno interpreta como un momento ridículo más, otro momento, otro video diseñado únicamente para volverse viral, u otro numerito raro dentro de ese circo de entretenimiento, humillación y consumo rápido donde todo termina vuelto un meme o el momento más de internet. Pero como siempre se los digo, a veces justo esas escenas que parecen tontas o grotescas son justamente las que nos dejan ver cosas mucho más profundas. Como que el momento viral no lo explica todo y apenas lo delata. Y eso fue exactamente lo que me pasó viendo a Selena Gómez y Benny Blanco. Porque como bien saben, desde hace mucho tiempo, incluso me atrevería a decir que años, Selena ya viene mostrándonos que esta relación tiene algo rarísimo, algo que de una u otra forma, por más que ella lo intente, no termina de encajar o no termina de sentirse cómoda, algo que de hecho mucha gente siente pero no siempre sabe ponerlo en palabras. Y luego sale este nuevo clip suyo besándole los pies que sinceramente es demasiado difícil de ver. Cuando uno lo piensa, eso es casi subreal, porque tenemos a una de las mujeres más observadas, deseadas y admiradas de todo el mundo metida en una dinámica extraña con un hombre que internet lleva semanas retratando como la personificación pública del descuido, del desorden o de una dejadez masculina que solo provoca repulsión. Pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, ni siquiera es tan extraño y resulta bastante familiar. Porque lo que se entendió en redes no solo fue asco de que Selena le besara los pies sucios a Benny, tampoco fue solo la burla fácil. Cuando uno se detiene a analizarlo, lo que eso revela es algo mucho más denso. Juicio, frustración, resentimiento, proyecciones personales y una sensación bastante colectiva de que de una u otra forma ya conocíamos esa dinámica, lo cual es una demostración casi perfecta de la ley del mínimo esfuerzo masculino, solo que expuesta de una forma mucho más grotesca y explícita. Y a ver, yo soy muy consciente de que mucha gente lo interpreta así, pero en realidad no solo estamos viendo a una pareja famosa haciendo cosas raras, estamos viendo una escena que tocó una fibra muy reconocible para muchísima gente. Y ahí es donde el tema empieza a ponerse interesante de verdad, porque esto, así no nos demos cuenta, termina rozando con algo mucho más grande: la forma en la que seguimos entendiendo el valor dentro de las relaciones, cómo se reparten las expectativas entre hombres y mujeres, qué tipo de mediocridad masculina se sigue tolerando, normalizando e incluso romantizando, y por qué tantas veces es a las mujeres a las que les toca hacer un trabajo emocional, simbólico y hasta estético para sostener vínculos que desde fuera, por supuesto, se ven profundamente desbalanceados. Porque no podemos olvidar que antes de Benny Blanco, Selena Gómez tenía una larga lista de pretendientes y parejas que muchos consideraban a su verdadero nivel: Chris Evans, Noah Centineo, The Weeknd, hasta Justin Bieber. Y es por eso que ese caso en lo personal me parece demasiado revelador, porque aquí se mezclan demasiadas cosas entre sí: belleza, prestigio, deseo, validación, poder simbólico, fantasía pública, estándares desiguales y sobre todo una pregunta bastante cruel que internet se hace todo el tiempo, aunque nunca la formule con honestidad: ¿qué hace una mujer como Selena Gómez en una relación con un hombre como Benny Blanco? Una pregunta que todo el tiempo están chistes, memes, hilos de Twitter, videos de TikTok que aparecen en forma de comentario sarcástico o de preocupación disfrazada de humor, pero que muy en el fondo lo que la gente se está preguntando es otra cosa: ¿quién puede darse el lujo de ser insuficiente y aún seguir siendo deseado, amado y defendido? ¿Y quién por el contrario debe y tiene que sostenerlo todo? Cosas como la imagen, la energía, la belleza, la historia romántica o incluso la dignidad de la pareja. Y por eso, como en todos y cada uno de mis videos, no vamos a quedarnos solamente en el chisme fácil y tampoco en la crueldad básica de reducir todo a si Benny Blanco es feo o no. Eso sería demasiado simplista y además bastante pobre. Lo verdaderamente importante e interesante
básicamente es lo que esta historia nos deja ver sobre la famosa ley del mínimo esfuerzo masculino. Esa lógica que lleva décadas superando con una impunidad impresionante dentro del imaginario romántico. Esa misma idea de que hay hombres a los que se les perdona casi todo. Desde el desgano, la torpeza, la falta de cuidado, la mediocridad, la ausencia de esfuerzo visible. Y aún así seguir ocupando el centro, seguir siendo elegidos, seguir siendo justificados y seguir saliendo con mujeres impresionantes. Porque cuando uno se detiene a analizarlo con detenimiento, lo verdaderamente turbio no es ni siquiera ese video de Selena besándole los pies a Benny. Es todo lo que esa escena consiguió sacar a la superficie. Pero antes de continuar, recuerden que yo soy Cam y si este o cualquiera de mis videos les gusta, los entretiene o los hace pensar al menos un poco, es demasiado valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, pueden comentar o interactuar de la forma que crean posible, ya que de esa forma nos aseguramos que YouTube recomendemos este video, le podemos llegar a más personas y así capaz alcancemos la meta del 1.000.000 de suscriptores lo antes posible. Así que si me quieren ayudar a cumplir esa meta, suscribiéndose e interactuando es la mejor forma de apoyarme. Ahora sí adentrémonos en todo lo perturbador de este caso. Ahora, vamos por partes porque este caso, aunque parezca ridículo, tiene más capas de las que parece. El 24 de febrero salió el primer episodio de Friends Keep Secrets, el podcast de Benny Blanco junto a Lil Dicky, quien de hecho es su ex, y su amiga Christine Bataluco. Sin embargo, lo que en su momento se suponía iba a ser el inicio de un nuevo proyecto, terminó convirtiéndose en algo completamente distinto. Literalmente todo internet haciendo una autopsia pública de sus pies, así tal cual. Y es que solo para que tengan un mejor contexto, en el primer episodio, Benny aparece tirado en un sofá, descalzo, con las plantas de los pies visiblemente sucias. Y con visiblemente sucias me refiero a demasiado sucias. Y como si eso ya no fuera suficiente, al empezar hizo una broma escatológica al micrófono. O sea, si se dan cuenta, el ambiente ya venía raro desde el minuto 1. Pero en medio de toda la conversación y de todas las cosas que estaban hablando en el podcast, lo que verdaderamente llamó la atención de la gente fueron sus pies. Pues la gente empezó a comentar sobre sus pies, la suciedad, el sofá, el set, básicamente la vibra completa del lugar, ya que en sí todo daba una sensación total de dejadez. El asunto es que tan solo 2 días después, para intentar apagar un poco la conversación en internet, Benny Blanco aparece en Jimmy Kimmel Live, donde básicamente salió a explicar y decir que la suciedad de sus pies no era su culpa, sino que más bien era culpa del lugar, ya que entraban y salían personas todo el tiempo del set, por lo que inevitablemente el suelo estaba sucio. Tanto así que en esa misma entrevista se quitó el zapato y el calcetín en televisión nacional para enseñar que tenía el pie limpio. Por su parte, Lil Dicky, quien es esta otra persona con la que él hace el podcast, también salió a reforzar la versión, diciendo lo mismo que Benny ya había dicho, que por el set había entrado y salido muchísimo equipo ese día. Hasta ahí todos podríamos pensar que es algo completamente normal, pues a quién no se le han ensuciado los pies por estar en un lugar que no está completamente limpio. Creo que a todos. Uno podría pensar, bueno, otro momento extraño de una celebridad masculina haciendo control de daños como siempre, chistes, negación y siempre intentando desviar la conversación para que la gente no hable sobre sus pies. Pero luego pasó algo que terminó de convertir todo esto en otra cosa. El 3 de marzo salió el segundo episodio del podcast y esta vez la invitada no era ni más ni menos que Selena Gómez, donde en sí habló de un montón de cosas como por ejemplo su amistad con Taylor Swift, su lucha y batalla con sus enfermedades mentales, entre muchas otras cosas más. En realidad es una entrevista sorprendentemente buena. El punto es que casi al terminarse el episodio, Selena por alguna extraña razón se inclina y le besa el pie a Benny, literalmente el pie. Y luego todo se vuelve aún más bizarro porque él empieza a bromear con los co-hosts, por lo que ella le pide por favor que no convierta lo que acaba de pasar en un momento. Pero pues ya era un momento porque ya lo había hecho. El problema es que, como bien sabemos, en internet todo vive para siempre. Y capaz la mayoría de ustedes piensen que eso ya fue muy malo, y lo es, pero eso no fue lo único. Ya que durante esa misma aparición, Selena habló de su relación con Benny como algo probablemente muy saludable y como una de las mejores cosas de su vida. Y ahí para mí es uno de los puntos más importantes de todo esto. Porque Selena en ningún momento parecía incómoda, ni tampoco parecía marcar distancia. Ni mucho menos apareció con esa energía de me tocó defenderlo porque es mi pareja y ya está. Al contrario, se vio completamente dispuesta a reafirmar la relación, a protegerla y a darle un significado íntimo a algo que públicamente ya se había convertido en material de burla. O sea, mientras todo internet y las personas a su alrededor veían una escena asquerosa, ella parecía verla como un gesto de cariño. Pero justo ahí fue cuando se puso mucho más interesante, porque desde ese momento dejaron de existir solo hechos y empezó una guerra de interpretaciones completa. Y es que por una parte hubo mucha gente que vio a una mujer enamorada, cómoda, defendiendo al hombre que ama sin importarle en lo más mínimo lo que la gente pudiera decir de ella. Pero también hubo muchísima gente que interpretó esto como algo bastante turbio e incómodo. A una mujer ultra exitosa, bellísima, con un nivel de fama, dinero y validación gigantesco, rebajándose públicamente para sostener la imagen de un hombre que dentro del imaginario colectivo representa exactamente eso que tantas mujeres dicen estar cansadas de tolerar: desorden, descuido, comodidad y cero esfuerzo visible. Y estoy completamente
completamente convencido de que fue exactamente por esto que este tema explotó. Porque si se dan cuenta, la reacción de la gente no solo fue "qué asco", ya que eso sería simplificar demasiado lo que realmente estaba circulando ahí. Lo que había, si se dan cuenta, era pura ansiedad, una ansiedad simbólica por parte de muchísima gente, casi visceral, pues la gente no estaba reaccionando únicamente a un pie sucio, estaba reaccionando a todo lo que esa imagen parecía condensar. Una mujer con muchísimo capital social, estético y simbólico, entregándole devoción pública a un hombre que no entra ni de lejos en el ideal aspiracional que el público imagina para ella. Y el dilema es que cuando pasa algo así, se activa algo demasiado cruel en la cabeza colectiva. El amor deja de verse por completo como una decisión personal y empieza a leerse por obvias razones como una mala inversión, como si la gente o los fans estuviera viendo una pareja y pensando, ¿cómo es que alguien tan impresionante como ella termina arrodillada ante alguien que desde fuera parece dar tan poco a cambio? Dicho de la forma más brutal posible, la gente sintió que Selena se estaba yendo por debajo de su propio estándar frente a los ojos del mundo. Y es justo ahí donde esta historia deja de ser una anécdota grotesca entre celebridades y pasa a convertirse en una radiografía bastante incómoda de cómo seguimos pensando las relaciones, el deseo y el valor romántico. Pues lo que le molestó a tanta gente ni siquiera fue solo Benny o Selena, era lo que ese momento decía sin decir literalmente nada, que incluso una mujer que lo tiene absolutamente todo puede terminar orbitando emocionalmente alrededor de un hombre al que el público percibe como la definición misma del mínimo esfuerzo. Ahora, aquí es donde esto verdaderamente empieza a ponerse interesante, porque la razón por la que este caso le genera tanta incomodidad a la gente no tiene que ver solo con que internet diga que Benny es feo. De hecho, si lo piensan, esa lectura y esta interpretación se queda bastante corta, porque es cruel, sí, pero además simplifica demasiado lo que de verdad está pasando. Es que lo que en realidad la gente está percibiendo va por otra parte que no es tan clara a simple vista. Tiene que ver más con el esfuerzo, o mejor dicho, con la sensación de que el esfuerzo está repartido de una forma descaradamente desigual. Porque quiero que entiendan y tengan más que claro que el rechazo hacia Benny Blanco no nace únicamente por su físico, nace de todo lo que proyecta. Esa vibra de hombre descuidado, medio caótico también, con un humor infantil, hábitos raros, una energía de desorden permanente. Y esa vieja estética masculina que de verdad no saben cuánto detesto de "así soy yo, tómalo o déjalo". Es como si la autenticidad automáticamente volviera entrañable cualquier nivel de descuido. Y lo más fuerte es que tanto la sociedad como la cultura pop lleva años maquillando eso, como si hubiera algo irresistible en los hombres desordenados, en los hombres raros, en los hombres desarreglados o que no se cuidan, o en los hombres que de verdad parecen vivir con el mínimo de esfuerzo posible. Eso me resulta tan desagradable porque en muchas ocasiones esto incluso se vende como libertad, frescura tal vez, o alguien demasiado real en un mundo demasiado producido. Y bueno, convenientemente esa narrativa casi siempre le sirve únicamente a ellos, porque mientras ese tipo de hombres celebra la rareza, a la mujer se le exige otra cosa completamente distinta. Ellas tienen que verse bien, hablar bien, emocionarse de la manera correcta, tener ambición sin intimidar demasiado, ser sensible sin verse frágil, sexy sin ser castigada por eso, y sobre todo ser exitosa sin perder la simpatía. Si se dan cuenta, todo en ellas tiene que sentirse trabajado, controlado y justificable. Por lo que entonces, cuando una pareja como la de Benny y Selena aparece así públicamente, el ruido que generan no es solo una diferencia de atractivo. Lo que a la gente le molesta y le choca tanto es la brutal diferencia en el nivel de exigencia. Y es que a él se le permite literalmente presentarse como sea, mientras que Selena siempre, en cualquier momento, es obligada a sostener una versión impecable de sí misma, porque de lo contrario, si no lo hace, internet se la come viva. Y de nuevo, es justamente por esa razón que la gente mete aquí esa ley del mínimo esfuerzo masculino, porque lo que mucha gente ve en relaciones así, independientemente de si se trata de famosos o de gente cercana a su alrededor, es a un hombre jugando con reglas mucho más cómodas, mientras que ella tuvo que convertirse en alguien extraordinario para poder ocupar el lugar que ocupa. Selena tuvo que ser disciplinada, deseada, exitosa, admirada y constantemente observada, mientras que él, en la imaginación colectiva que tenemos todos nosotros, apareció como alguien que, a pesar de todo el éxito y lo gigantesco que es dentro de la industria, apareció con muchísimo menos. Y aún así, y con todo eso, recibe validación, legitimidad y hasta defensa pública. Y por supuesto, aquí también entra algo muy real, como lo es el pretty privilege o el famoso halo de la belleza. Y es que, a ver, tampoco nos hagamos los ciegos. Todos sabemos que la gente atractiva, por lo general, siempre es percibida como más inteligente, más agradable, más confiable, incluso, por horrible que suene, más valiosa, aunque en ciencia cierta no haya base real para asumirlo. Ese sesgo definitivamente existe y afecta muchísimo la forma en la que juzgamos a los demás.
más. Así que sí, aunque cueste decirlo, internet también puede ser injustísimo con Benny desde la pura apariencia. Pero en este caso, si lo piensan, la reacción no solo se sostiene ahí, pues la gente no solo se está centrando en su apariencia o su físico, como lo he mencionado a lo largo de este video. El imaginario que la gente tiene sobre él también se ha alimentado de la conducta o de la imagen pública que él mismo ha construido, de la narrativa que se ha ido formando alrededor de su persona. Porque, a ver, una cosa es que alguien no entre en el ideal físico clásico y otra muy distinta es proyectar una mezcla tan perfecta de desorden, deseo, infantilismo y comodidad masculina que la gente empieza a leerlo casi como símbolo. Al final de cuentas, el tema deja de ser superficial, porque la pregunta que empieza a relucir entonces no es ¿qué le vio Selena? La pregunta empieza a ser ¿por qué ese tipo de hombre puede instalarse tan cómodamente en su caos, en su rareza y en su evidente falta de pulido y aún así ser presentado como una especie de tesoro emocional para Selena? ¿Y por qué cuando una mujer como ella lo valida públicamente, tanta gente siente que está embelleciendo algo que en cualquier otra circunstancia sería juzgado con muchísima dureza? Entonces, como pueden verlo, eso ya no tiene que ver solo con una pareja famosa, tiene que ver con una estructura cultural bastante reconocible, tiene que ver con cómo seguimos repartiendo indulgencia, deseo, prestigio y esfuerzo entre hombres y mujeres. Además, estoy fielmente convencido de que también tiene que ver con quien se le perdona la mediocridad visible y a quien se le exige excelencia constante para seguir siendo digno de amor, admiración y respeto. Así que si se preguntan por qué es que todo eso se volvió tan mediático y tan viral, esta es la respuesta. Porque sencillamente el pie o que Selena se lo haya besado es meramente la superficie. Lo que realmente perturbó a la gente fue esa sensación de estar viendo una dinámica demasiado conocida. Y no sé ustedes, pero cuando algo así logra condensar eso de manera tan clara, tan grotesca y tan viral, pasa de ser solo un chisme entre celebridades y empieza a tratarse de algo más cultural. Ahora, como siempre, también considero muy importante aclarar esto porque, como siempre, internet exagera muchísimo este tema. Y es que esa idea de que las mujeres más hermosas siempre terminan con hombres feos se repite tanto que ya parece una verdad absoluta. Y es que ¿cuántas veces no han visto esa imagen de la Bratz con una rata al lado haciendo referencia a que por lo general las mujeres más hermosas siempre salen con hombres bastante promedio? Pero aunque parezca mentira, realmente no lo es. En general, lo que siguen encontrando muchos estudios es que la gente suele emparejarse con personas que perciben más o menos su mismo nivel de atractivo. O sea, en la vida real no pasa tan seguido esta fantasía como internet quiere hacernos creer. Lo que pasa en realidad es que internet no vive de medir relaciones con precisión, vive únicamente de fabricar historias que se puedan consumir rápido. Eso es todo. Y es que claro, una historia vende más cuando parece que hay una mujer demasiado valiosa para el hombre con el que está. Y creo que sobra decir el porqué, pero eso activa todo: el morbo, el juicio, la burla, la obsesión colectiva por entender qué fue lo que ella vio ahí. Pero también hay algo que parece que a mucha gente se le olvida todo el tiempo cuando habla de esto: una relación no se elige como quien elige un fórum para subir a Instagram. Y es que, chicos, lamento decirles esto, pero la atracción en la vida real no funciona de una manera plana. No se reduce a poner dos personas una al lado de la otra y decidir quién merece a quién según una escala visual inventada. Pues la manera en la que percibes a alguien cambia muchísimo cuando entra en juego la experiencia emocional que tienes con esa persona. Cambia con el humor, con la atención, con la intimidad, con la forma en que te hace sentir o con la seguridad que transmite. Literalmente, por cliché que suene, con el vínculo que construyen los dos. Y sí, también es un hecho que enamorarse cambia por completo la mirada. Pues literalmente empiezas a ver a la otra persona de una manera completamente distinta, haciendo que lo que desde fuera parezca inexplicable, por dentro se sienta completamente lógico y válido. Por lo que entonces, lamento serio que les diga esto, pero una mujer no solo escoge una cara, ni un cuerpo, ni una estética, ni que tanto combine con su feed. Lo que escoge en su totalidad es una experiencia subjetiva, no es más. Básicamente está escogiendo cómo se siente con alguien, cómo la escucha, cómo la mira, qué tanto la valida, hasta qué tipo de calma o intensidad le produce. Literalmente, qué versión de sí misma aparece dentro y fuera de esa relación. Y de hecho, ahí está una gran parte del problema. El público casi siempre analiza sus casos como si las mujeres eligieran pareja del mismo modo en que una marca escoge una modelo para una campaña. Y los vínculos humanos, como bien sabemos, no funcionan así. Pues en muchas relaciones serias, muchísimas mujeres terminan dándole peso a otras cosas que no se ven desde fuera, como la amabilidad, la atención, el apoyo, la presencia, el cuidado, o al menos esa sensación de que alguien está genuinamente obsesionado con ellas. Y por eso Selena probablemente está viendo algo que gran parte del público no ve, o peor aún, algo que sí ve pero desprecia. Porque Benny, al menos en la imagen que proyecta, se vende como un hombre atento, afectuoso, verbal con lo que siente, muy dado al gesto romántico, de hecho, muy centrado en hacer sentir especial a la mujer con la que está. Y habrá gente a la que eso le parezca genuino, otros lo verán calculado, otros cursi, otros intenso, pero de igual manera forma parte del paisaje. Y así le gusta a la mayoría de sus fans o no, también forma parte del atractivo. Y tal vez a mucha gente le cuesta escuchar esto, pero muchas veces lo que engancha no solo es el atractivo. A veces es solo la sensación de ser querida de una
forma muy específica, donde pueda ser vista y completamente priorizada, de estar con alguien que parece completamente rendido emocionalmente ante ti. Y para mucha gente eso pesa más que lo que internet está dispuesto a aceptar. Ahora, que esto exista tampoco quiere decir que esté del todo bien. Tampoco significa que el público esté loco por reaccionar como reacciona, porque de hecho en todo esto también hay una contradicción cultural bastante interesante. Actualmente vivimos en una época que le repite a las mujeres todo el tiempo que se valoren, que se amen, que tengan estándares altos, que no acepten migajas de ninguna manera. Pero al mismo tiempo vivimos en una cultura que le sigue dando mucho crédito a los hombres por cumplir cosas que son demasiado básicas. Escuchar, ser atentos, dar afecto, mostrar interés. Básicamente tener cierta disponibilidad emocional. Y lo gracioso o paradójico, como quieran verlo, es que apenas hacen eso, mucha gente ya los presenta como si fueran una rareza valiosísima. Y ahí es donde está, al menos para mí, el verdadero nudo de todo este tema. Porque una cosa es que una mujer elija a alguien por la experiencia emocional que le da. Y otra muy distinta es que la cultura haya bajado tanto el estándar masculino que un hombre parece extraordinario solo por mostrarse mínimamente presente, verbalmente cariñoso y más o menos atento. Y entonces, claro, desde fuera mucha gente mira relaciones como esta y siente confusión. Y no necesariamente porque no entiendan que el amor es subjetivo, sino porque capaz sospechen que muchas mujeres siguen llamando tesoro emocional a hombres que en otros contextos apenas están cumpliendo con lo mínimo. Y eso al resto de la sociedad le incomoda muchísimo, porque obviamente nos obliga a hacernos una pregunta que es bastante fea. ¿Cuántas veces una mujer brillante, hermosa o muy exitosa cree haber encontrado algo excepcional cuando en realidad lo que encontró fue un hombre que parece destacar solo porque el resto estaba todavía peor? Esto es algo que he venido mencionando a lo largo de todo este video, pero al menos para mí es donde está el centro de todo este asunto, porque cuando hablo de la ley del mínimo esfuerzo no estoy hablando de un hombre que simplemente se ve menos atractivo que su pareja. Estoy hablando de lo ridículamente bajo que puede llegar a ser el estándar masculino dentro del amor heterosexual y la facilidad con la que aún así ese estándar sigue siendo celebrado. Porque seamos sinceros, muchas veces basta con que un hombre no sea infiel, mande flores de vez en cuando, escuche más o menos, diga cosas bonitas en público, cocine un día, se vea medio obsesionado con su pareja y no la humille seguido para que la gente empiece a tratarlo como si fuera un espécimen rarísimo, como si literalmente hubiera que aplaudirle por haber descubierto la civilización. Y mientras tanto, del otro lado, que en este caso se encuentran las mujeres, se les exige muchísimo más sin siquiera decirlo en voz alta. Tienes que verte bien, sostenerte emocionalmente, trabajar en ti misma, entender, perdonar, comunicar, cuidar el vínculo, mantener cierta armonía y además, y como si fuera poco, ayudar a que la relación se vea bien desde afuera. O sea, no solo tiene que vivirla, sino que muchas veces tiene que administrarla sí o sí simbólicamente. Y es justamente por esa razón que la relación de Benny y Selena tocó un nervio tan profundo, porque es difícil ver una simple relación rara entre celebridades. Su relación es como ver una historia demasiado conocida que vemos todo el tiempo. Vio a una mujer bellísima, famosa, con un enorme prestigio, haciendo todo el trabajo para amortiguar el rechazo que produce el hombre con el que está. Vio a una mujer poniéndole su capital encima a un hombre para que se vea mejor parado, lo cual por supuesto tiene un peso enorme, porque muchas veces el amor femenino, si se dan cuenta, funciona como una especie de limpieza simbólica del hombre. Lo vuelve más legible, más aceptable y por ende más deseable. Lo humaniza frente al público y además también lo embellece, por lo que de repente ya ni siquiera importa tanto lo que él proyecta por sí solo, porque sencillamente una mujer deseable lo eligió, lo validó y lo está sosteniendo públicamente, ya sea para que en este caso sus fans o en el caso de cualquier mujer su familia lo acepte públicamente junto a ella. Y esta transformación por supuesto transforma por completo la forma en la que la gente lo ve, incluso cuando juran que no. Y es por eso que esa parte en la que Selena le besa los pies es demasiado fuerte, porque no fue una simple muestra de afecto, literalmente funcionó como una reestructura completa de la imagen que se tenía sobre Benny. Y es que hagan de cuenta que agarró algo que ya estaba circulando públicamente como repulsivo y Selena lo convirtió de alguna forma en complicidad, en intimidad o en una especie de gesto privado que simplemente el resto de personas no entiende. Pero al mismo tiempo había una percepción clarísima ahí, cambiar y reubicar todo el significado de lo que pasó en el primer capítulo del podcast. Pues lo que para todo internet generaba asco y repulsión, dentro de esa lógica de pareja era muy fácil que pasara a ser vista como cercanía. Hagan de cuenta que lo que afuera nosotros veíamos como algo ridículo, ellos lo presentaban como intimidad y confianza. Y esto es lo más turbio de todo, que esta clase de escenas resultan demasiado familiares, no por Selena en sí, ni porque una mujer no puede amar a quien le dé la gana, de ninguna manera, ni tampoco porque Benny sea absolutamente un mal esposo o una mala persona. El problema va mucho más allá. De hecho, tiene que ver con lo fácil que es reconocer en esta dinámica una lección cultural viejísima que muchísimas mujeres han absorbido casi sin darse cuenta. Encontrar profundidad donde muchas veces solo hay inmadurez, encontrar encanto donde solo hay descuido y encontrar dulzura donde el esfuerzo en realidad sigue siendo bastante básico. Por lo que podemos concluir entonces que esta pedagogía
es viejísima. Lleva años diciéndole a las mujeres que miren más allá, que tengan paciencia, que sepan ver el potencial que nadie más ve, que sean capaces de traducir emocionalmente a hombres que no solo llegan mal armados, sino que también llegan mal cuidados y mal expresados. Y aún así esperan ser profundamente amados sin dar nada a cambio. Como si parte de la tarea femenina fuera descubrir la versión valiosa del hombre, incluso cuando él mismo no hace demasiado para construirla. Y en realidad creo que es por eso también que a la gente le molesta tanto la relación de Selena y Benny. No porque les parezca mal que Benny esté con alguien como Selena, sino porque conocen esa situación demasiado bien, ya sea porque un miembro de su familia, un amigo o cualquier otra persona ha vivido una situación parecida. Y es que solo piénsenlo, eso es algo que mucha gente conoce bastante bien, incluso si no lo han formulado de esta manera. La mujer que embellece lo torpe, la que justifica lo injustificable, la mujer que convierte en especial lo que visto desde afuera parece apenas tolerable. Y cuando un video como el de Selena besándole los pies a Benny logra volverse viral, logra condensar todo eso en unos pocos segundos. Por lo que entonces ya no se trata solo de un simple momento extraño entre famosos. Ahora, algo que también me parece muy curioso es que dentro de esta categorización de mujeres hermosas saliendo con hombres feos, siempre se ponen los mismos ejemplos. Pero parece que lo que poca gente se detiene a pensar es que todos esos casos no significan necesariamente lo mismo. Lo de Taylor Swift y Travis Kelce, por ejemplo, por más que internet intente forzarlo y verlo así, esto no entra en la misma categoría. Ahí lo que pudimos ver fue en realidad otra obsesión completamente diferente, mucho menos centrada en qué hace ella con él y mucho más clavada evidentemente en la estética de marca. Como que mucha gente no estaba pensando en si él era poca cosa para ella, sino en si en realidad él sí encajaba con la fantasía que habían construido alrededor de Taylor, que si se ve demasiado deportista, demasiado masculino, demasiado obvio, demasiado poco literario para la artista que parte del público quiere seguir imaginando como una especie de heroína sofisticada escrita por su propio departamento de marketing emocional. Y aún así, siendo una artista de altísimo perfil, exitosa, atractiva y completamente validada por el mainstream, internet encontró la forma de inventarse un supuesto desajuste. O sea, ni cuando todo parece encajar, la gente se queda tranquila. Otro caso que la gente pone en ese mismo imaginario es la historia de Ariana Grande e Ethan Slater, donde en efecto podríamos encontrar ciertas similitudes, pero la cosa fue totalmente distinta, porque ahí la incomodidad pública de esa relación, si bien era por el físico, creo que venía por otro lado completamente distinto, pues no solo era una molestia de química o de imagen visual, había todo un contexto alrededor de la relación que hizo que muchísima gente la leyera desde la sospecha, desde el juicio moral, desde la idea de daño colateral. Por ende, la conversación ya no se iba solo por el lado de si él era demasiado raro o feo para salir con Ariana Grande. Lo que estaba sobre la mesa era otra cosa, un desorden emocional grandísimo, un timing sumamente cuestionable y la sensación de estar viendo una historia con consecuencias muy poco románticas para venderlas después como romance. Y luego está el caso de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, que si bien ya no están juntos, sirve como un ejemplo perfecto de toda esta situación. Pues no sé si lo recuerden, pero cuando ambos salían, mucha gente hablaba de una especie de desbalance en la energía entre los dos. La forma en la que Sabrina proyectaba una aura más etérea, mientras él simplemente era alguien mucho menos atractivo con una imagen pública muy problemática. Y si bien para algunos eso en efecto resultó fascinante, para otros por muchísimos motivos era muy agotador. Pero otra vez, el debate no era exactamente el mismo, aunque se pudiera confundir como tal. Yo recuerdo perfectamente que había toda una conversación sobre la vibra, sobre la estabilidad, sobre lo que cada uno parecía traer simbólicamente a la relación. Entonces, cuando la gente junta estos dos casos y salen con la frase reciclada de ¿por qué las mujeres hermosas siempre salen con hombres feos? En realidad están plasmando ideas completamente distintas dentro de una misma caricatura. Y eso dice mucho más de la pereza con la que solemos analizar estas relaciones que de las relaciones mismas. Así muchos quieran interpretarlo de esa forma, no es como que están percibiendo un fenómeno. Lo único que están haciendo es reaccionar ante cosas completamente distintas para luego juntarlas como si fueran una sola. Y es que a veces lo que molesta es la diferencia de atractivo, mientras que otras veces lo que molesta es el contexto moral, mientras que por otro lado lo que a mucha gente le molesta es la falta de esfuerzo visible. A veces, si se dan cuenta, hay misoginia pura, directa y sin maquillaje. Y a veces lo que pasa es que mucha gente no soporta ver a mujeres eligiendo fuera de la fantasía que ellos mismos les habían construido. Y eso último, de hecho, me parece importantísimo, porque hay algo demasiado tóxico en la forma en la que los fandoms examinan las relaciones de las mujeres famosas, casi como si la belleza de ellas dejara de pertenecerles y se convirtiera en un bien público. Hagan de cuenta como si su vida amorosa tuviera que pasar por una auditoría colectiva, como si elegir mal o simplemente salirse del guión que la gente había escrito para ellas fuera una especie de traición al fandom. Y eso es absurdo por donde sea que lo vean. Y me cuesta mucho decir esto, pero en casos así se nota evidentemente que el problema ni siquiera es de los hombres como tal. El problema es que el público y los fans como tal ya habían decidido quién era la pareja perfecta para esa famosa, cuál era el tipo correcto, cuál era la historia que más le convenía. Y cuando la mujer elige otra cosa completamente diferente, muchas veces la reacción no es solo decepción, a veces es
pura y dura indignación, como si hubiese administrado mal un capital que en primer lugar nunca debió pertenecerle a los demás. Y es por esa razón que estos casos, al menos para mí, no es justo que se lean de la misma manera, porque aunque desde lejos parezca que sí son parte del mismo fenómeno, cada una es ubicada en desigualdades sociales diferentes. En uno aparece la obsesión por la compatibilidad estética, en otro la sospecha de una simetría emocional, pero en todos lo inquietante es que termina apareciendo la misma pregunta de fondo: ¿quién tiene derecho a elegir libremente? ¿Y quién sigue siendo castigada cuando elige algo que el público no aprueba? Yo no creo que la conclusión de todo esto sea que las mujeres hermosas únicamente pueden salir con hombres atractivos. De ninguna forma. Sería reducir algo mucho más complejo a una lógica mucho menor. Como si el amor y las relaciones funcionaran únicamente por simetría estética y ya. Pero siéndoles honesto, tampoco me convence la reacción contraria. Esa donde cualquier cosa, la que sea, se justifica el nombre del amor, de la autenticidad o de esa vieja idea de que si ellos entienden, lo demás no importa, porque sí importa. Importa el contexto, importa el momento, importan las acciones. Sobre todo cuando venimos de décadas enteras enseñándoles a mujeres a encontrar profundidad en hombres que apenas están dando lo mínimo. Y es ahí donde para mí está la pregunta de verdad: ¿en qué punto estamos viendo una elección libre, amorosa y personal? ¿Y en qué punto estamos viendo algo que se parece demasiado a una costumbre cultural? Esta costumbre de bajarle los estándares a los hombres y luego presentar esas mismas acciones y todo ese mismo comportamiento como romanticismo, madurez emocional o en el peor de los casos como pruebas legítimas de amor. Y no lo sé, pero desde mi forma de interpretarlo, por eso es que creo que la gente odia tanto la relación de Selena y Benny Blanco, sencillamente porque está poniendo esa misma tensión frente a todo el mundo. Y es que por un lado estamos viendo una mujer adulta estando con quien quiere, defendiendo a su esposo y viviendo una intimidad que desde fuera nadie va a entender por completo, pero al mismo tiempo mucha gente, pero de verdad mucha, vio en esa escena de Selena besándole el pie a Benny algo demasiado conocido: una mujer poniendo su prestigio al servicio de dignificar a un hombre que sin esa elección de ella probablemente, y por horrible que suene, no sería elegido. Y eso, al menos a mí, viniendo de un círculo social que está prioritariamente compuesto por mujeres, me tocó una fibra demasiado específica, porque se parece demasiado a una dinámica que he visto en muchas mujeres de mi alrededor. Esa es justamente la conversación que quiero que realmente importe. No si Benny es feo, no si Selena se merece más, no si besarle el pie fue asqueroso o ridículo. Lo verdaderamente importante es seguir preguntándonos por qué seguimos viviendo en una cultura donde el mínimo esfuerzo masculino puede seguir recibiendo premio, deseo, protección y prestigio, siempre y cuando, y esto es demasiado importante, haya una mujer suficientemente brillante dispuesta a envolverlo en amor, paciencia y legitimidad pública. Y es que Selena o sus fans pueden llamarlo amor, intimidad o complicidad, pero visto desde afuera y siendo completamente honestos, lo que estamos viendo también tiene algo de humillación, porque cuando una mujer con su belleza, su estatus y su éxito termina usando su privilegio para normalizar, justificar y embellecer la insuficiencia pública de un hombre, eso obviamente no es solo un romance cualquiera, es literalmente una especie de degradación normalizada. Honestamente, sé que hay demasiados comentarios encontrados con respecto a este tema, así que espero haberlo tocado de la forma correcta. Ya saben que, como siempre, es demasiado importante y valioso para mí que me hagan saber todos y cada uno de sus pensamientos en la parte de los comentarios. Háganme saber qué les parece esta relación, qué les parece Benny para Selena, porque creen que Selena permite ese tipo de comportamientos, creen que es normal, se han sentido en esa misma situación, si han tenido alguna experiencia similar. Es demasiado importante y valioso para mí si la pueden compartir en la parte de los comentarios también, ya que tal vez así podemos entenderlo más directamente. Ahora, tampoco olviden que si este video les gustó, les entretuvo o simplemente los hizo pensar al menos un poco, le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma nos aseguramos de que YouTube sepa que les gustó. Tampoco olviden que si mi contenido o cualquiera de los videos que hago les gusta o lo que sea, también se pueden suscribir en la parte de abajo. Cada vez estamos más cerca de llegar a 1 millón de suscriptores y yo estoy demasiado emocionado por eso. Así que si me quieren apoyar, suscribirse es la mejor forma de hacerlo. Ahora sí, no siendo más, muchas gracias por estar aquí, suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.